Si algo he aprendido con tanto tiempo entre animales, es que cada especie tiene su carácter, como las personas. Lo que sirve para unos no sirve para otros. Sí, justamente es una ópera prima y digo, el proyecto nació de la historia, digamos, está tomada, o por lo menos la anécdota principal está tomada de un caso que pasó en realidad en Argentina en el 2007, me parece. Y pues, un poco cuando leí la noticia me choqueó un poco y a partir de ahí surgió. Mi intención tampoco era como ser muy exacto con la historia real, digamos, ¿no? Era simplemente tomarlo como base y más bien aprovecharlo como uno, pues traerlo a México, la historia, ¿no? Es porque sucedió en Argentina, y aprovechar pues también justo visualmente contar un poco más sobre esta realidad rural, digamos, mexicana, por una parte, y el otro, pues, intentar hacer una especie como de cuestionamiento o pregunta, justo que fue lo que me surgió cuando yo leí la noticia, pues un poco a veces sobre las cosas que hacemos los humanos que no siempre son tan predecibles o tan explicables, ¿no? Y que pues finalmente un poco es lo que nos hace humanos, ¿no? Digo, por un lado, sí, el hecho de pensarlo como extranjero, pues creo que tenía como una doble cuestión. Por un lado, justo separarlo un poco, de cierto modo, del ambiente en el que vive, o sea, a pesar de que él tiene muchos años viviendo ahí, es parte finalmente de la comunidad, no está para nada relegado en ese sentido, incluso es como, pues, querido ¿no? por el pueblo. Pero el otro también, pues, tal vez más conceptual, plantearlo pues un poco tal cual como el extranjero de Camus un poco, ¿no? En este viaje como existencial, en el sentirse también como extranjero de la vida misma, ¿no? Un poco en esos momentos pues sí, de crisis existencial que todos tenemos, que sentimos que somos algo aparte de todo el universo que nos rodea, ¿no? Creo que esa era un poco la doble justificación de que fuera extranjero. Y la selección de Martin para el personaje, pues primero, claro, era complicado ese casting, porque pues justo un extranjero, idealmente de Europa del Norte, que hablar español, que además hablar pues español también un poco más mexicanizado, digamos, pues no, era muy acotada las limitaciones que teníamos. Y pues realmente fue la directora de casting quien nos sugirió a Martín desde un primer momento que empezamos como la preproducción, que también fue como larga. Y lo conocimos, a él le interesó mucho el proyecto, creo que lo entendió muy bien, fue como muy interesante ese trabajo conceptual con él del personaje y creo que el resultado valió la pena. Creo que es justo eso, creo que ¿no? Un hecho traumático, ¿no? Tal cual como es, lo ancló en ese momento y no ha podido ir hacia adelante con su vida, ¿no? Incluso a pesar de que su mujer o exmujer, ¿no? Queda muy claro en ese momento en qué posición está en su relación, pudo avanzar o pudo dejar ir de cierto modo o entender que pues es parte, o sea, ese tipo de cosas pues son parte del proceso de la vida misma. Él no logra justo, ¿no? Como bien dices, desanclarse de ese momento temporal y eso es lo que no le permite seguir con un contacto cotidiano con la realidad. Pues sí, un poco esa era la intención, como bien dices, que fuera, es extraño porque justo nunca a mí se me hubiera ocurrido pensarlo como un thriller, pero hay varias personas justo que lo han visto como una película más incluso de suspenso, lo cual es muy, muy interesante, la verdad. Pero la intención era hacerlo de manera bucólica, por un lado, pues sí, para poder ir dando como información poco a poco, ir dejando, como dices, que se cocinara como a fuego lento las cosas hasta llegar a como a este final un poco más explosivo, pero por el otro también para intentar dar pues el mínimo de información necesaria, no, o sea, solo los datos más básicos que se necesitaran como para entender lo que está sucediendo y
para no distraer desde mi punto de vista, pues un poco la parte principal de la película, que es el interior del personaje, ¿no? No tanto su exterior, digamos, sino como su interior. Entonces, dejar como en un mínimo indispensable las cosas o los datos que hay hacia el exterior como para podernos concentrar en eso. Cualquier cineasta o cualquier escritor o lo que sea mentira si dice que no tiene influencias o al estar haciendo esa obra en particular no pensó en algo. Tal cual como dices, pues o sea, sí, algo muy básico era justo de esta literatura mexicana del campo, sobre todo, como bien dices, pues Rulfo, ¿no? Y en mi caso personal también Agustín Yáñez era como algo que me interesaba. Curiosamente, dos escritores, además de Jalisco, los dos, y terminamos filmando la película en Jalisco, y además en Sayula, que es el pueblo donde nace Juan Rulfo, entonces se conjuntaron ahí como varias cosas que sí la llevaron por ese camino. Totalmente Juan Rulfo en ese sentido era una influencia, ¿no? En esto que dices, en este tipo de personajes, en estos pues fantasmas humanos a veces, ¿no? Que aparecen. Por un lado eso, y por el otro, pues en cuanto a cine, tal vez no algo muy específico, pero sí este tipo de películas tal cual, que se cosen como muy lento, que los personajes pareciera a veces que no están haciendo nada, que no está pasando nada, pero que realmente todo, de hecho como realmente hay mucha acción, lo que pasa es que es una acción interior de los personajes, aunque a veces no, hacia afuera no apareciera, y que creo que también pues como director y sobre todo como actor es la parte más difícil de interpretar porque pues es muy fácil llorar o gritar o, ¿no? Pero casi no gesticular, pero que la gente entienda que adentro está pasando algo, creo que es la parte complicada a veces. Creo que Ficunam, o algo de lo que me gusta de Ficunam y que es de mis festivales favoritos, es que tiene una selección como muy curada, ¿no? Creo que con pincitas toman las películas que seleccionan y que no es para nada un festival complaciente, ¿no? Incluso todos los grandes festivales, pues por cuestiones de cómo ¿no? Se conjugan la selección, incluso a veces por cuestiones políticas, pues a veces tienen que tomar películas que las ves y dices, no sé por qué realmente está esa película seleccionada ahí, pero luego entiendes, claro, es como para, ¿no? Equilibrar un poco o por cuestiones de compromiso, y creo que ahí sí Ficunam no entra nunca en ese juego, y son como, ¿no? Es como estas son las películas porque estas son las películas que nos gustan y estas son las películas que creemos tienen el nivel para estar en una selección de Ficunam, y en ese sentido, pues obviamente es un honor para nosotros poder estar en una película, en un festival como Ficunam, que tiene esa selección muy particular, y creo que siempre la intención es mostrar un cine que no es complaciente y que pues sí, obviamente creo que exige tal vez más del espectador de lo común, pero que también intenta como llevar un poquito a más, ¿no? El lenguaje cinematográfico y lo que el cine puede ser capaz de hacer.